Le doy la bienvenida a mi grandísima amiga Carla. ¿Cómo estás, querida Carla? Qué gusto tenerte por acá en el programa. Hola Renata, muy bien, también muy contenta de poder platicar nuevamente contigo. Qué gusto. Oye, platícanos qué sucedió con respecto al artículo 19 y ya de ahí nos metemos al neoliberalismo, a la soberanía, a todo lo que creemos, porque creo que es un tema súper profundo. Hoy vamos a tener más espacio, nada más estamos tú y yo en el programa para poder profundizar más, porque de pronto, de verdad que sí creo que se queda todo así en la orillita y es un tema muy importante que tiene implicaciones pues importantísimas, no solamente con artículo 19, sino con un montón de ONGs. Sí, tienes toda la razón. Yo nada más, también escuchándote, quiero aprovechar para compartir tu gusto y las felicitaciones a las personas que ya fueron vacunadas. Hace unos minutos también mi papá recibió su vacuna y estoy que no quepo de felicidad. Pero sí, ya entrando a este tema del ONGismo y la soberanía nacional que se puso sobre la mesa en la semana y que, como bien comentas, pues es un tema muy complejo que tiene que ver con geopolítica y con soberanía nacional también, y que en la semana pues surgió este debate a raíz de pues una conferencia mañanera en donde el presidente Andrés Manuel comentó pues el financiamiento que recibe una organización internacional de gran calado, con presencia en diversos países y financiada principalmente por fuentes estadounidenses, incluso fuentes de Estado, y pues lo que comentó el presidente viene a colación por la defensa de la soberanía nacional y en este caso el respeto a los derechos humanos. Creo que el tema que el presidente puso sobre la mesa fue la intervención que puede ocurrir a partir del modelo de financiamiento de algunas organizaciones no gubernamentales. Pero detrás de todo este tema, como bien comentas, pues está el modelo, creo, económico en América Latina e incluso el propio debate de por qué estas organizaciones, digamos, en las últimas 3 o 4 décadas han sido un proceso, digamos, un modelo en ascenso que ha ganado una gran legitimidad, y en el caso mexicano lo vemos muy nítidamente. El ONGismo o la incidencia política y social a través de organizaciones no gubernamentales tiene, digamos, gran presencia en la vida pública, y pues creo que desde su propia denominación como organización no gubernamental, pues vemos que tienen una no existencia, en el sentido de que se denominan por algo que no son, no por lo que sí son, lo cual implica que no están o están en su propia denominación pues declarando que no forman parte, digamos, de las líneas gubernamentales al no recibir financiamientos de los estados en los que se instalan, que no quiere decir que no los reciban de estados de otras naciones, y son por eso no gubernamentales. Pero eso tiene otra implicación, que es que no tienen tampoco las responsabilidades y obligaciones que sí tienen los gobiernos. En este caso, tan simple como las obligaciones a transparentar el origen de sus gastos y el uso de esos recursos. Y lo que observamos, pues, es que hay causas justas que existen en todas las naciones, y que si lo analizamos en el fenómeno de la proliferación de estas asociaciones, podemos observar cómo el propio neoliberalismo, que es un proyecto económico en el que pues se concentra la riqueza y provoca la pauperización de un sector grande de la población, es el caldo de cultivo, digamos, en el que estas organizaciones se desarrollan y buscan incidir en causas en las que, digamos, el Estado ha estado ausente, el Estado no incide. Entonces, por eso se explica que a partir de los años 90, en muchas naciones, estas organizaciones hayan alcanzado gran presencia, legitimidad, y que es justo también decirlo, no pueden ser medidas todas con la misma vara, cada una es un mundo en sí mismo. Hay organizaciones muy pequeñas que inciden a niveles locales para contrarrestar, por ejemplo, o vigilar el respeto a los derechos humanos, apoyar en movimientos sociales, y hay otras que son enormes. El gran problema que creo que está detrás de esto
es que la denominación como ONG, organización no gubernamental, es muy generalizadora, no nos ayuda a ver las particularidades de cada una de ellas, terminamos llamándole así tanto a una pequeña organización que a nivel local puede tener causas justas y legítimas como el ambientalismo, el respeto a los derechos humanos, pero también estas grandes corporaciones que hay que decirlo, funcionan como transnacionales y económicamente están financiadas por grandes capitales, pues también tienen esta denominación y esta, digamos, mismas observación por parte de la ciudadanía. Yo creo que sí, justo como comentas, pues hay que ver este fenómeno con muchos matices, porque lo que observamos, como es usual ahora en este marco de infodemia, fue tener un debate polarizado, decir que todas están bien o todas están mal, y yo creo que pues habría que avanzar un poco en eso, conociendo un poco más detenidamente cómo funciona cada una de ellas. Uno de los grandes problemas para conocerlo es justamente que no se sujetan a estas políticas de transparencia. Claro, y justamente de un poco de lo que hablas, un compañero amigo nuestro, Manuel Hernández Borbolla, que si no lo siguen, les recomiendo muchísimo, justamente hizo un hilo que me pareció muy interesante, si no lo encuentran, lo pueden, yo lo retuiteé en mis redes, en mi Twitter, y justamente hablaba un poco de lo que tú mencionas, de cómo tratar de matizar la diferencia entre muchísimas, y me atrevo a decir quizá la gran mayoría de las ONGs que tienen causas legítimas y que hacen un trabajal justamente por lo que mencionas, por esta falta de Estado que dominó el periodo neoliberal, y que hacen trabajo con las mujeres, con las comunidades más alejadas, con el medio ambiente. Bueno, yo tengo muchísimo respeto por muchas organizaciones no gubernamentales de lucha por el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, muchas compañeras que se organizan en Ecatepec, en el Estado de México, en todos lados, ¿no? Que hacen un trabajo fantástico. Sin embargo, existen de este tipo de organizaciones, como ya bien decía ahorita Carla, que funcionan como transnacionales, y Mexicanos contra la Corrupción o Mexicanos a favor de la corrupción, como dice el presidente, es un grandísimo ejemplo. Entonces acá el compañero Manuel Hernández Borbolla decía, justamente puso una similitud del dinero que recibía esta Claudia X González, bueno, esta Mexicanos contra la Corrupción, que es de Claudia X González, de la cantidad de dinero que recibe esta organización de parte de Estados Unidos, ¿no? Del Departamento de Estado. Y aquí tenía que en 2018, 1,5 millones, 2019 $375,000 y 2020 $375,000. Esto en total es, acá lo había puesto en total, 2.34 millones de dólares provenientes de Estados Unidos. Algo así como 47.5 millones de pesos, ¿no? Nos pone el compañero que hace. Y ahora, este tipo de organización tiene intereses políticos, ¿no? Claudio X González es uno de los opositores al gobierno actual más grandes que tenemos, fue quien creó Sí por México, y tiene claras, si bien no él aspiraciones políticas, tiene un proyecto político en contra de la Cuarta Transformación y a favor de regresar al status quo o al neoliberalismo que teníamos en regímenes anteriores. Entonces, aquí lo que se pregunta el compañero, y quisiera ver si podemos ligar este tema, lo mismo artículo 19, con la soberanía, es si se vale o no se vale recibir dinero del Departamento de Estado para proyectos que tienen intereses políticos, que aquí sí, ojo, quiero aclarar que no necesariamente es lo mismo con artículo 19. Algunos podrán decir que el tema de meterse con algo tan sensible como ha sido Notimex, pero bueno, ahorita nos metemos más a ese tema, pero bueno, ¿de qué manera indirecta el gobierno estadounidense sigue haciendo estas prácticas bastante imperialistas para tener injerencia en la vida pública de México?
Creo que también un tema con eso que comentas, Renata, es que esa injerencia sabemos que existe, históricamente lo podemos observar en muchos procesos políticos latinoamericanos. Sin embargo, a diferencia de otros proyectos, estos nunca han sido explícitos, se tienen que inferir a través de pistas no directas, ¿no? Y en este caso, lo que sucede con estas asociaciones es que, habiéndose encumbrado como modelos legítimos de incidencia social a través de causas justas, pues también tenemos estas agendas que no vamos a encontrar de forma explícita, pero que son, digamos, elementos que nos dejan mucho pensando en qué medida esta falta de transparencia pues es conveniente o no para estos modelos. Y aquí es un debate fuertísimo porque justamente la dificultad está en ver que puedes afectar, por ejemplo, a pequeñas organizaciones con causas justas, porque si ellas dan a conocer las fuentes de su financiamiento, hay un sector de la población que puede despertarse la suspicacia y creer que tienen en otras cuando puede que no las tengan. Pero sin embargo tienes a otras como estas grandes organizaciones que pueden incidir en un aspecto, pero con tantísimos recursos, pues también hacer o servir como lobby político. Yo creo que caeríamos como en una ingenuidad mayúscula si creyéramos que con tantos recursos, con tantos intereses al venir por parte de otros gobiernos, no tendrían una agenda política. Ahora, la dificultad es justamente en qué medida conceptualizamos eso o no como intervencionismo o como un atentado a la soberanía de los países. Creo que lo que comentó el presidente sobre el caso particular de artículo 19, pues nos hace llevar justo como un paso más allá la reflexión y no simplemente atacar o defender a las organizaciones no gubernamentales, sino una discusión urgente y que por otra parte pues no es nueva. Mucho tiempo atrás pues hemos visto cómo estas organizaciones buscan incidir con estas agendas, repito, que no necesariamente son explícitas, y si la ciudadanía tiene la claridad de dónde viene su financiamiento, puede tener pistas para ir develando cuáles son sus proyectos políticos, porque creo que sí debemos de tener claro que esos proyectos políticos existen. Mexicanos contra la Corrupción creo que es el que, a la luz pues de investigaciones y de el periodismo y de ir conociendo cómo opera su financiamiento, cuáles son sus miembros, cuáles han sido sus declaraciones públicas, cuál ha sido su incidencia política, pues podemos ir como ciudadanía observando cuáles son sus intereses políticos, en este caso de una oposición que no se enmarca en la lucha democrática partidista, donde la ciudadanía puede intervenir directamente con su preferencia electoral. Aquí estamos hablando de otro modelo y pues puede ser un poco tramposo y manipulador, en el sentido en el que no tienen la obligación pues de decirnos a las ciudadanas y los ciudadanos cuáles son sus intenciones políticas. Por eso yo creo que estamos frente a un hecho o una situación muy compleja. Lo que comentas, por ejemplo, de la lucha en contra de las violencias hacia las mujeres, pues sí, hay muchísimas organizaciones que han empujado esta agenda, o incluso si revisamos el proceso de despenalización de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, pues hay asociaciones y organizaciones no gubernamentales que tuvieron un trabajo arduo de muchísimos años para poder hacer avanzar esta iniciativa. Con el tema de despenalización de la marihuana, también observamos organizaciones con estas características que tienen esta cualidad, pueden llevar a cabo un trabajo organizado, con especialistas, es decir, se diferencian del movimiento social tal cual, en que pues tienen esta estructura y tienen un financiamiento que les permite trabajar en pro de alguna causa en particular. Y yo creo que aquí, fíjate, apelando a la historia, podemos pensar cómo en México o por qué se encumbraron este tipo de asociaciones. Por allá por los años 80, pues Carlos Monsiváis, el intelectual y escritor mexicano, hablaba del surgimiento de la sociedad civil organizada como digamos, rompimiento de los modelos corporativos que existieron en México a partir de cómo las organizaciones sociales se adscribieron al partido oficial.
Y esto fue, en gran medida, hizo, digamos, explosión con la coyuntura del sismo del 85, ante, digamos, la insuficiencia del Estado para poder hacer frente a una emergencia como esa tan fuerte. Pues la sociedad organizada salió a apoyar, y esas organizaciones fueron en los años posteriores también haciendo un trabajo muy importante y son parte fundamental del proceso de democratización y de transición democrática. Lo que estamos viendo también es que a la par de ese modelo de nueva, digamos, formación de organización civil, pues se van dejando muchos huecos en el Estado, y gobiernos extranjeros muestran un interés, y corporaciones extranjeras, por incidir a través de estas organizaciones en territorios de países colonizados o de tercer mundo, o los llamados países periféricos. Y habría que pensar, pues, en qué medida este modelo a largo plazo y en una visión de proceso muy larga, pues se puede caracterizar como una nueva forma de imperialismo, lo cual es muy complejo porque por una parte hacen avanzar agendas progresistas, pero por otra parte también tenemos esta dificultad para develar sus agendas, y en donde se pueden inmiscuir intereses muy oscuros que optan por, digamos, no participar en esta vía, que es la vía legítima de participación democrática a través de plataformas explícitas y vigiladas como son los partidos políticos, sino a través de estas otras formas en las que el lobby político se realiza, pero no de cara abierta a la ciudadanía y a la población. Entonces, pues es un tema complejísimo que se tiene que ver en todas sus aristas, y yo creería que para poder ir avanzando o develando cómo funcionan, pues habría que ver cada organización en sí misma. Y eso implica un trabajo enorme que no se ha realizado y que yo creo que está pendiente por hacerse. Sin embargo, pues tenemos pistas de varias de las asociaciones, en este caso la que se puso en el foco de la opinión pública y tiene los reflectores, pues fue Artículo 19. Muchos compañeros periodistas salieron a decir y a exponer sus casos de la protección que recibieron por parte de esta organización, porque tenemos que decirlo, el saldo de la guerra contra el narco y de gobiernos indolentes llevó a que viviéramos en un clima en donde el ejercicio periodístico fue y continúa siendo una labor de alto riesgo, y ante ese panorama organizaciones como Artículo 19, pues operan para la protección de periodistas. Sin embargo, pues lo sabemos, y ahora también por los testimonios que se han dado a conocer, pues que también hubo cierta selectividad en qué casos iban o no a apoyar desde esta organización. Y datos como ese, pues, nos dejan pensando mucho cuál es la agenda y si hay o no una neutralidad en el ejercicio de la función de organizaciones de este tipo. Hay que estudiar a cada una, lo repito, en su contexto, y pues ese trabajo creo que se tiene que hacer para ir comprendiendo mejor sus agendas. Claro, porque además de todo, es que no tiene nada, aquí siempre decimos, ¿no? No tiene nada de malo que las personas nos paremos en un lugar o en el otro políticamente hablando. Creo que el problema aquí y donde se tiene que hacer el trabajo que tú mencionas es justamente en pensar de qué manera podemos hacerlo con más honestidad, ¿no? Y yo siempre, donde hablo aquí o en cualquier entrevista que doy, siempre digo que yo prefiero decir dónde estoy parada, desde dónde hago mi análisis, y de ahí que la gente decida cómo me escucha y cómo escucha y entiende mi opinión. Y en este sentido lo mismo se pediría o se trataría de pedir, como tú bien decías, ¿no? En un partido político tú sabes, bueno, la plataforma del PAN busca A, B y C, ¿no? Y es pues sí, la derecha mexicana, ¿no? Morena, tal, el PRI, tal. Entonces es muy claro qué plataformas, qué intereses, qué buscan. Sin embargo, este tipo de organizaciones de pronto pueden salir a decir mexicanos contra la corrupción, pues claro, todo el mundo estamos en contra de la corrupción, ¿no? O otras, o artículo 19, o sea, que son causas justas que se buscan, eh, que se buscan trabajar, pero de pronto no sabemos cuáles son los intereses, y si es que hay intereses políticos, que yo argumento que generalmente las organizaciones no gubernamentales, que tú empezabas muy interesante hablando sobre el mismo nombre que estas organizaciones se dan,
también son un agente político y también tienen intereses políticos, que son válidos, ¿no? Simplemente sería mucho más honesto tener una discusión y saber desde dónde están parados. Entonces, no sé si pudiéramos platicar un poco de la verdad es que de lo que tú quieras, si quieres platicar un poco más específico de artículo 19 y de qué sucede, no sé si para el público sería interesante saber qué específicamente fue lo que dijo artículo 19 y por qué se hizo este relajo, ¿no? Y su relación con Notimex, nada más como para contextualizar, quizá hubiera yo empezado con esta pregunta, y porque creo que al final de cuentas nuevamente se perdió toda la conversación es que el presidente dijo esto y estuvo mal lo que dijo, y luego nos volteamos a si artículo 19 ha hecho buen trabajo o no ha hecho buen trabajo, y pues bueno, en realidad, como ya hemos hablado, hay muchísimo más profundidad en el asunto. Sí, pues creo que justamente esta asociación es bien interesante porque estamos hablando del tema periodístico y se asemeja mucho en el sentido de que los medios de comunicación también tienen incidencia política, lo sabemos, no por nada se les ha denominado el cuarto poder, y esta incidencia algunas veces en sus medios pues se orienta hacia una u otra plataforma, y eso dependiendo de cada medio. Yo me remito a periódicos de los que en México tienen mayor historia, como el Universal o el Excelsior, pues que son medios ya centenarios y que pues a lo largo de la historia se puede ver sus cambios en su línea editorial. La línea editorial en sí tiene un sentido político que no se dice no se suele decir explícitamente en México, porque también hay que decirlo que en tradiciones democráticas, como por ejemplo en Estados Unidos, es bastante usual que los medios de comunicación hablen explícitamente de su orientación política. Yo siempre he considerado que eso es muy sano en una democracia, porque el lector tiene muchos más elementos para poder acercarse a los productos que dan esas empresas periodísticas. Sin embargo, en México, pues continuamos con este modelo en el que hay una aparente neutralidad por parte de los medios de comunicación y en donde llegamos incluso no el hecho de hablar de su orientación política es un ataque a la libertad de expresión, lo cual tenemos que decirlo con todas sus letras. Eso es parte de la continuidad de la libertad de expresión en la medida en la que todo producto periodístico entra en este círculo en el que no tiene que ser unidireccional. La discusión pública, que afortunadamente ahora tiene vías en la que puedes discutir con mayor, digamos, libertad en las redes sociales, a través de la opinión pública, pues te lleva a hacer estos ejercicios de réplica. Y en el caso de artículo 19 tenemos esta doble vía. Es una organización no gubernamental que opera bajo todos estos elementos que hemos discutido, que además se orienta al trabajo periodístico. En México, con las características propias de nuestro país, en las que sí estamos en un entorno de violencia, pero esta protección a periodistas no puede ser neutral, para empezar porque viene de una ONG con financiamiento internacional, y por otra porque el periodismo mismo es político. Y en este caso también está inmiscuido todo el conflicto sindical en el caso de la Agencia de Noticias Mexicana, el cual creo que por sí mismo merecería un análisis exhaustivo, pero más allá de eso yo creo que sí, ver este fenómeno así y con el elemento que puso en la conferencia el presidente Andrés Manuel, que es el de la soberanía nacional, pues tenemos, digamos, muchos elementos que aquí tendrían que ser analizados, eso sin caer en el maniqueísmo de es una organización nueva o es buena o es una organización mala. Y para pensarlo en ese sentido, no es lo mismo una organización que opera en un gobierno que en otro. Y yo como historiadora creo que hay muchos estudios sobre eso que se pueden leer acerca de la historia misma de la prensa. Cuando analizamos las orientaciones políticas de los periódicos, tenemos que remitirnos a su contexto puntual. No es lo mismo el Universal revolucionario, que se funda para acompañar la discusión de la
promulgación de la Constitución de 1917 que el Universal contemporáneo. Y en ese lapso, pues han pasado muchísimos gobiernos y con cada uno de ellos, pues hay una postura, que es esa línea editorial. Y lo mismo tendríamos que pensar con las organizaciones no gubernamentales. Por ahí, por ejemplo, en espacios de redes sociales, pues también recientemente se habló y es para poner un ejemplo, que creo que no está tan fuera de lugar, de la actuación de Marabunta en las manifestaciones, y que esto a lo mejor nos puede conectar con otro tema, Renata, que es el de las manifestaciones feministas que observamos ayer en respuesta al triste acontecimiento ocurrido en Quintana Roo con el asesinato en manos de un grupo de policías de una migrante. Marabunta se crea como esta organización que incide directamente en las manifestaciones para contener, digamos, y documentar si hay casos de uso ilegítimo de la fuerza pública y acompañar también en estos momentos tan críticos a las y los manifestantes. Sin embargo, pues hemos observado que a la luz de un cambio de régimen en donde ha cambiado la dinámica con las manifestaciones ciudadanas, Marabunta ha tenido actuaciones en las que pareciera ser que crea cinturones en los que las personas que se manifiestan pueden agredir impunemente a policías. Y eso creo que solo se explica a la luz de cómo ha cambiado el contexto. No es que su labor no sea importante, creo que es para entender por qué actúan de una forma en otro, tenemos que colocarlos en su contexto. Las manifestaciones durante el gobierno de ayer fundamental, documentó los casos en los que había detenciones arbitrarias, en los que se utilizaba de forma abusiva el uso de la fuerza pública, y ahora pues observamos otro tipo de respuesta. Y pues eso está inmerso en su contexto, lo mismo para las asociaciones o organizaciones no gubernamentales. Creo que no es lo mismo proteger a periodistas en el gobierno de Calderón con el culmen de la guerra contra el narcotráfico y la violencia, que hacerlo ahora y con todo lo que eso implica. Entonces, sin dar una conclusión, porque creo que es un tema muy complejo, creo que sí podemos seguirlo reflexionando, y sobre todo creo que sí también como ciudadanía, pues tener esta misma exigencia que se tiene para los gobiernos y para los partidos, que es muy necesaria en las democracias, de la transparencia, pues tenerlas para las organizaciones no gubernamentales, pues cuidando también que el ejercicio de sus agendas, de sus funciones, pues se lleve a cabo en el caso de que sean legítimas y justas. Ay, totalmente. Y yo creo que hace muchísima falta y es muy sano, como tú dices. De pronto a mí me da un poco de desesperación, ya lo he comentado en este programa, que pareciera que no se puede tener una crítica, que no se puede apoyar al movimiento feminista y tener una crítica hacia el movimiento feminista, que es algo que compartimos, ¿no? O sea, las dos apoyamos el movimiento feminista, hemos estado acompañando la causa mediante nuestro trabajo, pero al mismo tiempo tenemos críticas, ¿no? El tema de la violencia en contra de las policías, desde mi humilde punto de vista, es inaceptable y se tiene que decir, creo yo, con todas sus letras. No podemos llegar a un punto en donde compañeras estén agrediendo a otras compañeras, aunque sean policías, ¿no? O sea, es injustificable. Y eso no significa que ya por eso no simpaticemos con el movimiento feminista. Lo mismo con Marabunta. Se puede cuestionar qué está sucediendo y cómo ha cambiado el rol, el papel de Marabunta en las manifestaciones conforme ha cambiado el contexto nacional, sin necesidad de decir Marabunta es todo mal o todo bien. Lo mismo con artículo 19, pero de pronto pasa mucho, desde mi humilde punto de vista, que se nos exige mucho, sobre todo nos pasa a mujeres que simpatizamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se nos pide, se nos exige ser críticas con el gobierno, que se nos exige salir a decir esto estuvo bien, pero todo esto estuvo mal.
Y mucha de esa misma gente que hace esas exigencias hacia nosotras, te digo, creo que en especial le pasa mucho a las mujeres y específicamente se exige que nos posicionemos en contra del gobierno cuando suceden cosas relacionadas con el movimiento feminista. Y se exigen estas reacciones de nuestra parte como en un blanco y negro, y sin matices, pero al mismo tiempo estos mismos personajes que de pronto exigen mucho esto, no son capaces de recibir críticas hacia Artículo 19, hacia en general muchas de las organizaciones de la sociedad civil, grandes organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos, de corporaciones que, digamos, podría dudarse por qué están invirtiendo en esto o en aquello. Entonces creo que es muy sano para la discusión pública poder abrir todo esto y que se oree ahora sí que estos temas públicos, y que en todos estos temas que son muchísimo más complejos que un blanco y negro y tienen matices. Entonces, bueno, pues yo siempre, para mí es siempre maravilloso platicar contigo porque bueno, se entiende el mundo desde una perspectiva muchísimo más compleja que está todo bien o está todo mal. Entonces, no sé con qué quisiera cerrar. Y bueno, ¿con qué cierras? Y ya al final nos dices en dónde te pueden encontrar. Que estoy totalmente de acuerdo, Renata. Muchas veces quienes nos involucramos en espacios de discusión en redes sociales, que son espacios maravillosos y que nos dan plataformas que históricamente son pues inéditas y podemos plantear temas que tampoco vamos a decir que ahí se concentra toda la opinión pública porque estaríamos negando un entorno riquísimo en el que eso no está presente, pero sin duda son espacios en los que del news y de un polarizado de las noticias, que hay que comentarlo también, que no es únicamente en el caso mexicano, sino que es un fenómeno global. Esta postura de estás conmigo o estás en mi contra, que es tan común y que muchas veces ensucia muchísimo los debates públicos. Entonces, justamente creo que conversaciones como esta pueden darnos muchísimos elementos para ir complejizando un poco cómo podemos quizás hacer conversaciones un poco menos, digamos, viscerales. Exactamente. Oye, querida Carla, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te leen? ¿Y dónde te siguen? Para que la gente pueda seguir escuchando y aprendiendo de siempre tus opiniones y tus análisis tan claros. Pues pueden leerme quincenalmente en El Soberano, también en Sauro El Muro, estamos también escribiendo cada 3 semanas, les invitamos a que lo visiten, y en el periódico feminista La Regeneración, en Twitter también, pues pueden leerme como @carlamote. Aquí lo tienen en pantalla. Pues para mí, Carla, siempre es una guía. Cuando no tengo claridad en algunos temas, siempre volteo a verla a ella. Entonces, por favor, síguenla, léanla. Siempre es muy esclarecedor tus opiniones. Carla, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Abrazote, hasta luego. Adiós, adiós. Pues aquí tienen, creo que es una opinión mucho más, es un tema mucho más complejo de lo que parece, y Carla siempre ayuda mucho a aclarar estos temas tan complicados.